Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues ya estamos aquí en Madres TV por la octava y también por todas las plataformas con Mamá Natural TV, Facebook, YouTube y Twitter. Bueno, pues yo me presento, soy Pamela Salinas Parra, también conocida como Pami Parras, soy mamá de 3 criaturas, dula posparto, consejera en lactancia materna y guía en crianza positiva. Y estoy muy contenta de presentarles a mi queridísima Adri. ¿Cómo estás? Hola Pam, feliz de estar un programa más aquí en Madres TV, contenta. Yo soy Adri Vargas, soy cantante, soy actriz, pero sobre todo soy mamá de una niña de 6 años y la verdad es que estamos en esto, ¿no? De ir aprendiendo juntas. Me encanta tenerte como compañera este día y bueno, contarles que tenemos muchísimo contenido hoy. Vamos a hablar de los beneficios de la musicoterapia en los niños. También vamos a ver de qué manera podemos apoyar a una persona que sufre de ansiedad, cómo podemos calmarlo o cómo podemos calmarnos a nosotros mismos también en un caso así. Y bueno, como eso, muchísimas cosas más. Entonces, los invitamos a que sigan viendo nuestra programación porque este programa está hecho con muchísimo corazón para todos ustedes. Así es, Adri. Y bueno, ahorita vamos a ver un workshop de una entrevista que le hizo Claudia Lizaldi a Gustavo Huerta, CEO de Blue Box, un acelerador de negocios. No se lo pierdan porque nos dicen cosas que son útiles para todos, para toda la vida. Ahorita volvemos. Hola, como ustedes saben, esta semana hemos estado en este workshop con Gustavo Huerta, CEO de Blue Box. Está interesantísimo. Espero y deseo que hayan estado durante la semana siguiéndolo. Si no, van a tener que encontrar las repeticiones en las plataformas de Mamá Natural porque la información es valiosísima. Muchas gracias, Gus. Continuamos. Pues nos quedamos en la semana pasada hablando de esto, ¿no? Las oportunidades serán diferentes, sí, seguro, y hay que aprovecharlos. La pregunta del millón, ¿qué debo hacer? Yo estando en mi casa, las mamás que trabajan o tienen 2 o 3 empleos, las mamás que están, digamos, con 3 o 6 roles que antes les tocaba, ¿qué acciones concretas para avanzar? Bueno, nosotros hemos encontrado, creo que, un punto interesante de definir y hablamos de cómo construir una narrativa. Y ahí creo que ser. Nosotros creo que, véanlo, lo tratamos de poner de la manera más adecuada o la información que nos llega, que hemos obtenido nos da esto, ¿no? Sí. Finalmente, hay 3 fórmulas de ver la narrativa de cómo tú platicas las cosas. Uh-huh. Veamos la fórmula 1, que es con la que se construyó toda esta comunicación durante la crisis. Muchas malas noticias y piensen en gente que buscaba evidencia para sustentarlas y salir a asustarnos. Piensen en medios de comunicación chafas o fake news o incluso algunos liderazgos que utilizan todas estas malas noticias, buscan cómo sí cuadrarlas y finalmente nos narran las cosas de una manera a la defensiva o muy negativa. Creemos que esto no va a construir hacia el futuro. Luego 2, que puede ser la gente que a veces es muy optimista, ¿no? Sueñan con un mejor futuro, pero están totalmente sin información real, que evidentemente va a ser una narrativa o una comunicación poco realista. Y esto piensa en tu familia, piensa, o sea, decirle a tu hijo, no, hijo, esto no existe, finalmente no te preocupes, o las mamás que han tratado de subestimar, darles información a los hijos pequeños, creo que eso tendrá también un costo en su madurez, en su ingenuidad o la forma de tomar las cosas de una manera distinta. Entonces tampoco tratar de ocultar es la mejor, o a los empleados incluso, ¿no? Es absurdo. Y finalmente creemos que hay que tener un propósito transformador, y esto hablo tú desde tu visión como ser mamá, tu visión como ser empresaria y tu visión como tus roles que tienes como en tu familia. Tienes que tener un propósito más allá y decir, estamos transformando algo más allá del simple bienestar. Luego entender todos los obstáculos que tendremos. Seguramente habrá un brote nuevo y no podemos decir otra vez qué decepción, ¿no? Entender que el obstáculo es el camino, por decirlo así, ¿no? Y luego hay que entender la evidencia que sustenta todo esto. O sea, finalmente hay que entender que son también argumentos y encontrar dónde nos vamos a nutrir de información. Y creo que esta narrativa siempre será vigente, será innovadora, será de vanguardia y será la forma en que te tendrás que comunicar contigo, con tu familia, con tus vecinos. Finalmente
La forma de construir este nuevo país, de construir una nueva empresa, tiene que ver en la forma en que tú transmites la comunicación, ¿no? Entonces, entender que pues hay 4 momentos y que seguramente pues tendremos que analizarlos y que posiblemente siempre sea un ciclo en el que nos tendremos, y te puede servir este modelo para cualquier momento de la crisis, sí, o para cualquier momento en que te pasa algo duro. Alguna amiga me decía bastante desconcertada porque falleció su papá. Es decir, oye, es que yo de eso ya no me repongo. O sea, no me da igual lo que pase con el mundo. No estaba preparada, mi papá hacía mucho ejercicio, mi papá era una persona súper feliz, nos cuidamos cañón, no sabemos de dónde viene el contagio, estoy muy frustrada, etcétera. Entonces, entender que este modelo te puede servir siempre que tengas crisis, momentos de impacto. Es decir, cuando tengas tensión, siempre habrá un momento que lo puedes tomar por días, por semanas, por meses o por años. Sí. Pero después de la tensión viene, después te tienes que empezar a aceitar, descongelar, te tienes que empezar a poner calientito, ¿no? Dentro de tu ámbito para poder pasar la reactivación. Total. Y siempre nos vamos a tener que transformar. Vamos a este corte, regresamos, no se vayan, esto es Madres en la Octava. Este workshop es para ustedes, así es que tomen todo lo que puedan de él para que esta situación, y como bien dijo Gustavo ahora, cualquier situación de su vida pueda tener un beneficio. Siempre hay una bendición disfrazada detrás de cada cosa que nos sucede. Esto es Madres, es la Octava, regresamos. Wow, cuánta información nos está dando Gustavo Huerta y cuánta verdad en sus palabras, ¿no? O sea, me encanta cómo explica estas 3 maneras de vivir el confinamiento, ¿no? Los que estamos apanicados por el tema de las noticias y de qué va a pasar y con esa incertidumbre, con miedo así de todo, desinfectándonos todo el tiempo. Las otras personas que simplemente están así esperando a ver qué pasa y cuándo va a pasar y un poquito ya fastidiados de esta cotidianidad, de no poder salir, de necesitar el aire fresco, y también los emprendedores, porque ¿sabes qué, Pam? Donde hay una crisis hay una oportunidad siempre. Entonces, cierto, realmente hay mucha gente que en estos momentos se está poniendo las pilas, está generando nuevas cosas, está generando nuevas alternativas, que es lo que nos está explicando Gustavo Huerta, ¿no? En esta entrevista. Así es, nos da que básicamente hay como 3 fórmulas de reaccionar en esta circunstancia, ¿no? En las crisis. Una, en la que te enfocas en todo lo malo, en este caso, todo lo malo que está haciendo el gobierno o todo lo malo que están haciendo los demás, ¿no? Y se dedican o nos dedicamos a compartir todas esas cosas malas noticias, fake news, etcétera, etcétera. La otra es donde algunos se quedan así como que, pues, ni picho ni cacho, ¿no? Estoy así como esperando a ver, me muevo, como decimos, viaja de muertito, ¿no? O sea, así, a donde nos lleve la corriente, ahí vamos. Y el otro, que es lo que tú dices, que toda crisis es una oportunidad, es cuando podemos innovar, encontrar una ventana de oportunidad, encontrar un espacio en donde podamos hacer algo, incluso algo nuevo, algo nunca antes hecho por nadie, y tratar justo de adaptarnos, buscar una solución para poder navegar, no de muertito, pero sí proponiendo, haciendo cosas, siendo positivos, viendo las cosas buenas, siempre, siempre, siempre. Yo tengo una frase que me sostiene en los peores momentos: la vida, aunque quita, siempre da. Siempre hay algo que podemos sacar, siempre hay una posibilidad de la que podamos aprender. Y por supuesto, si de ese aprendizaje surge una propuesta que no solo me sirva a mí, sino que sirva a otros, eso ya es innovar. O sea, tampoco hay que creer que innovar es inventar un dispositivo súper acá, ¿no? O sea, innovar es hacer algo por el beneficio propio y colectivo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita sí es importante entender que hay etapas, ¿no? Que hay tensión, que va a haber, cuando salgamos, pues va a haber una especie como de descongelamiento de lo que se congeló en estos meses. Va a ser lento, va a depender de muchas cosas, ¿no? Luego se va a comenzar a reactivar una serie de cosas, pero siempre desde otro lugar diferente. No vamos a volver a ser nosotros, los emprendedores tampoco van a tener que innovar, ¿no?
y después podremos ver la transformación final. Entonces, bueno, vamos a tratar de anotar en lo personal esto que nos dice Gustavo Huerta, es súper importante, porque a veces creemos que ser emprendedor es eso, tener una idea brillante y que eso nos va a llevar al éxito, ¿no? Y la verdad es que, pues nosotras las mamás y algunas que somos independientes somos innovadoras, Adri, o sea, nosotras innovamos todo el tiempo, ¿sí o no? Sí, totalmente. Sí. Justamente, Pam, yo estaba hablando recién en un en vivo, creo que tú estabas, eso, ¿no? Que todos podemos innovar desde lo que somos, desde nuestra esencia. Todos somos creadores de contenido también, todos tenemos algo que decir y algo que aportar. Y como tú dices, o sea, esta experiencia, no vamos a salir igual después de esto. Y esperemos que salgamos mucho más humanos, mucho más empáticos, que este distanciamiento social nos haga valorar realmente el abrazo, lo que teníamos antes que no se valoraba, pero también que nos haga salir de la cajita cuadrada de voy al trabajo, vuelvo, como a las 2 de la tarde, y que nos haga pensar en otras alternativas de negocio, en otras cosas que se pueden hacer desde casa, como lo que estamos haciendo tú y yo para poder transmitir este programa, y como lo que están haciendo muchísimas otras empresas, ¿no? De ver soluciones, no ver el problema, sino ver soluciones. Así es, Adri, pues más de acuerdo contigo no puedo estar. Y mientras nos vamos a un corte porque vamos a regresar ya con nuestro tema principal. Yo soy Pami Parras, esto es Madres TV. Recuerden, estamos en todas las plataformas a través de Mamá Natural TV y regresamos en la octava. Y bueno, regresamos en Madres TV, estamos hablando de muchísimas cosas, acabamos de tener una entrevista con Gustavo Huerta, que nos la hizo nuestra queridísima Claudia Lizaldi, donde estamos aprendiendo muchísimas cosas, cambiando un poquito la mentalidad. Y bueno, estoy con mi compañera Pami Parras también, y tenemos un invitado muy especial, una persona que yo quiero mucho y que en lo personal me ha ayudado muchísimo con sus consejos y todo. Él es Benjamín Alarcón y nos va a estar hablando sobre la musicoterapia. Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Adri? Qué gusto verte. Muy bien. Me encanta escucharte. Muy bien, Benjamín. Qué gusto tenerte aquí en el programa con nosotros. Benjamín, te quiero preguntar un poquito para que nos comentes sobre esto de la musicoterapia. ¿Qué es y para qué sirve? Se está cortando, ¿no? Muy amplio, pero vamos a tratar loops. Perfecto. Pam, querida, bueno, como te decía, vamos a estar hablando sobre la musicoterapia. Nuestro invitado especial hoy es Benjamín Alarcón y vamos a preguntarle qué es la musicoterapia, cómo la podemos aplicar nosotras como mamás, ahora que no podemos irnos a clases de música, por ejemplo, o a buscar un especialista. Y Benjamín, aparte de todos los títulos que él tiene, es músico. Pero un músico así impresionante, tiene una carrera brillante, es una de las personas que más paz me han podido transmitir, sabe de muchísimos temas y bueno, yo feliz de que pueda participar con nosotros. Así es, Adri. La verdad es que la música es una maravilla, pero es una maravilla también no solo por el placer de escuchar música o con lo que nos conecta la música, ¿no? La música tiene un efecto en el cerebro de las personas en general, y cuando lo aplicas es impresionante cómo modifican un montón de cosas
incluso hasta en las calificaciones se ve, ¿no? Mi hijo toma clases de piano, no es terapia, no es musicoterapia, él toma clases de piano, toca el piano, y la verdad es que todo su comportamiento, todo cambia, porque, por ejemplo, al tocar un instrumento conectas los dos hemisferios del cerebro, ¿no? Entonces, solo eso hace que tu cerebro funcione mejor, ¿no? O funcione diferente. Entonces, y además, bueno, siempre dicen, ¿no? Hay el dicho, la música calma a las bestias, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, llega un momento en que mis hijos están así, ¡ay! Entonces yo digo, ¿saben qué? Vamos a bailar, ¿no? Y entonces ellos creen que es el baile, que sí, ayuda mucho y mueve mucho, pero, la música y uno elige una canción, entonces, o a veces pongo música clásica y vieras la paz que se siente. Entonces, bueno, pues pronto vamos a platicar con Benjamín sobre cuáles son los beneficios de la musicoterapia en los niños, en las niñas, en los adolescentes y por supuesto también en nosotros, ¿no? Así es. Bueno, entonces empecemos. Tú sabes, Pam, que la música, aparte, música sana, la música es algo increíble, es mágica, transforma energías, como tú dices. Y bueno, qué mejor manera de tener un músico tan reconocido y tan talentoso aquí con nosotros para que nos esté hablando un poquito sobre esto. Benjamín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo me ven ahí? ¿Ya está mejor? Perfecto. Sí, ok, perfecto. Andaba yo en San Francisco. Bien, bueno, qué padre lo que estás diciendo, porque pues tú ya hiciste la entrevista en sí, estás hablando de cómo la música afecta a los dos hemisferios. Lo que yo puedo aportar ahorita y que me parece que es esencial que una mamá pueda comprender y un papá también, y de hecho un hijo también, es que la primer musicoterapia que tenemos es cuando estamos en el vientre de la madre, porque escuchamos el corazón, es el primer tambor. Entonces, todo el mundo tiene un tambor sonando durante toda la vida y esa es una de las primeras musicoterapias que tenemos de manera natural. Ahora, algo que es muy importante es que si además la mamá está cantando durante el periodo de gestación, esa música que está asociada con ese ritmo de ese tambor del corazón de la madre, crea un vínculo para empezar muy especial en el que el hijo y la madre se reúnen o se unen por la estética del sonido. Entonces, aquí es una parte muy importante que mencionar que cuando una mujer está embarazada, se recomienda mucho que esté cantando y esté cantando en sonidos que son más o menos a la velocidad del corazón. ¡Wow! Entonces, otra cosa que se descubrió es que, por ejemplo, cuando además, si la mamá está escuchando Mozart, en especial Mozart, porque Mozart tiene una configuración musical que es perfecta en cuanto a frecuencias, en cuanto a ritmos, en cuanto a orquestación, en cuanto a los matices que la misma música de Mozart tiene, hace que el hijo no solamente le guste la música, que esa es una cosa, digamos, lo que menos importa. Lo que más importa es que cuando está recibiendo esas frecuencias a través del vientre de la madre, el hijo empieza a desarrollar un IQ o un coeficiente intelectual superior a cualquier persona que, digamos, escucha cualquier otro tipo de música. Es un dato muy interesante que se descubrió en Francia hace algunos años. Uh-huh. Entonces, si una mamá puede hacer eso durante la gestación, no solamente el hijo va a salir o la hija va a salir gustándole la música, sino va a salir con una capacidad superior para manejar el pensamiento subjetivo. Y el pensamiento subjetivo, que es precisamente la base del coeficiente intelectual, es lo que hace que una persona pueda razonar y pueda ser mucho más racional y tomar decisiones más asertivas durante su vida. Entonces, fíjate qué interesante. Cuando tú tienes esta formación en el vientre de tu mamá, tú cuando naces no necesitas tener tantos datos intelectuales para tomar una decisión, sino siempre vas a tener una especie de intuición desarrollada, que no es adivinación, sino intuición desarrollada, activa,
en la cual tú puedes ver subjetivamente las cosas que van a ocurrir. Si tienes una empresa, por ejemplo, esa intuición te va a permitir tomar decisiones asertivas sin tener todos los datos que tendrías que tener para tomar una decisión demasiado racional. ¿Y todo dónde lo concebiste? Bueno, lo concebiste mientras estabas en la panza de tu mamá. Es una cosa increíble. Entonces ahí es donde está la musicoterapia, digamos, la musicoterapia auténtica. Okay. De manera inicial en la vida de manera inicial, exacto. Oye, Benjamín, yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedo yo como mamá aplicar alguna herramienta de musicoterapia en casa? Y la segunda es, bueno, ¿cuáles son las herramientas de musicoterapia para poderlas aplicar a los niños? Bueno, aquí hay un aspecto muy importante. Hay muchas corrientes de musicoterapia y no las quiero abordar en este momento porque no necesariamente están bien fundamentadas. Lo que me gustaría comentar con ustedes y compartir con el público es el hecho de que la música como terapia se debe entender como algo que tiene sentido común. Y eso nos va a permitir que todas las mamás que nos están viendo en este momento puedan saber que ellas pueden ser musicoterapeutas. Obviamente no tendrán un registro en una universidad ni nada, pero sí van a poder tener el resultado que están buscando. Por ejemplo, ¿cómo se hace eso? El primer punto que se tiene que establecer es que la música lo que es que es comunicación con estética. Es comunicación con calidad, como lo es todo el arte en sí. O sea, una definición muy sencilla de arte que a mí me ha servido mucho es que el arte es calidad en la comunicación. Entonces, un artista que es capaz de comunicar correctamente es un artista al cual es fácil apreciar su arte. En el caso de la música es la misma regla. Entonces, fíjate, lo primero que tiene que establecer la mamá es una buena comunicación con su hijo. No les puedo meter un arte o una comunicación así nada más a priori, sin que al principio no haya una relación de buena comunicación entre los padres y los hijos. Eso es fundamental, porque la primera estética que se da entre las personas es en tener una buena comunicación. Cuando hay una comunicación que es deficiente, que es una manera de hablar fuerte, fea, de castigo, de amenaza, de gritos, pues obviamente inclusive ese sonido que producimos los padres es un sonido adverso, no es armónico, no es musical. En cambio, cuando tenemos una buena comunicación, el mismo sonido de los padres ya en sí es un tipo de música. Ahora, lo siguiente es que uno tiene que apelar a la naturalidad de los hijos por querer estar aprendiendo del entorno. Entonces aquí viene un dato muy interesante de lo que es el escuchar. Fíjense, cuando tú estás viendo, por ejemplo, ahorita que ustedes me están viendo, yo lo estoy viendo, en realidad nosotros abarcamos solamente, digamos, 180 grados de lo que estamos viendo, pero no alcanzamos a ver lo que está detrás de nosotros, ¿cierto? Sí. Sin embargo, el oído es una habilidad humana que abarca la percepción a 180, a 360 grados esférico. Es decir, tú no tienes que voltear a ver algo para saber de dónde viene. Por ejemplo, si estás en la calle y oyes que viene del lado izquierdo un coche, no necesitas voltear a verlo. Bueno, Claro. este es mi lado izquierdo, ¿no? Claro. Benjamín, nos regalas unos minutitos, tenemos que mandar a corte y regresamos contigo, ¿sí? Seguro. Bueno, claro. Nos vamos a corte, estamos en la octava y por todas las plataformas de Mamá Natural TV, YouTube, Facebook, Twitter. Volvemos.
Hola, ¿cómo están? Pues ya regresamos del corte comercial. Nos está acompañando Benjamín Alarcón, que nos está hablando de musicoterapia. Yo soy Adri Vargas, mi compañera es Pami Parras y esto es Madres TV. Bueno, vamos a continuar con las preguntas junto a Benjamín. Benjamín, te queríamos preguntar, porque nos estás dando datos súper interesantes, el tema de cómo funciona nuestro cerebro, cómo está la música desde el vientre, o sea, desde nuestra etapa más inicial en nuestra vida, pero también yo quiero saber cómo podemos desarrollar eso, porque muchos podemos tener niños que, o no sé, la preocupación de la mamá, que le hablo 1000 veces a mi hijo y no me escucha, ¿no? O sea, que no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y a la hora, o sea, no escuchan, ¿no? O de qué manera también yo puedo fomentar a mi hijo a que se incline un poco más al área musical, o cómo puedo ayudarlo a que desarrolle ese lado del cerebro que es tan importante en la vida de un ser humano. Claro. Bueno, como les comentaba hace rato, una vez que hay un vínculo emocional y hay una buena comunicación, entonces esa es la primera terapia, porque, digamos, si preguntáramos cuál es el propósito de una musicoterapia, bueno, el propósito de la musicoterapia no es escuchar música, sino que a través de la música el niño consiga estar sereno, relajado, contento, si tiene alguna sensación de inseguridad, traerlo a una seguridad consigo mismo, etcétera. Pero normalmente todas esas inseguridades y malestares provienen de la relación con los padres, de una relación en donde la comunicación tiene problemas. Entonces, no se puede sustituir la comunicación de los padres con una musicoterapia, es a lo que estoy tratando de llegar. Ahora, si hay un ambiente en casa donde hay buena comunicación y hay una música que suena, y eso que suena es instrumental, y suena allá atrás, simplemente suena como el ambiente, como cuando tú vas a una cocina y hay un ambiente rico de sabores, y entonces te encanta la cocina porque hay unos olores agradables. Bueno, la música también puede ser algo que está allí ambiental. Entonces el niño, mientras está jugando, mientras está caminando, mientras está relacionándose consigo mismo, está escuchando una música allí en el fondo que la va a asociar siempre con algo que le está pasando que es correcto, algo que lo hace sentir feliz, que le da seguridad. Entonces, a partir de ese punto, llega un momento en que el niño ya siempre tiene la necesidad de que haya en el fondo, en algún punto, música. Ahora, un dato interesante es que tiene que ser instrumental. De preferencia Mozart o Bach o música con arpa. Tiene que estar allá atrás para que sea de modo natural una especie de ambiente muy favorable. Esa es la primera manera en la que, por ejemplo, en mi caso, yo a mis hijos los pude interesar en la música. Siempre había música alrededor. Entonces, ya no era yo tratando de fomentarles la música, de que, oye, pues escúchate esto, pues órale, escúchate otro. A ver, vamos a escucharnos y vamos a sentarnos y escúchate esta musicoterapia porque necesitas tú limpiar tu cabeza o algo. No, simplemente la música está ahí y el niño de manera natural resuena armónico con cualquier cosa que es armónica a la vida, a la naturaleza. Benjamín, por eso, sí. Una pregunta, disculpa que te interrumpa. Si nos podrías explicar por qué tiene que ser instrumental, es decir, entiendo cuando decimos instrumental, quizá nos referimos a música clásica, pero creo que en especial es que no tenga letra, que no haya una canción. Correcto. ¿Por qué? Es mejor que sea instrumental y digamos porque la música no va a estar asociada a ningún tipo de voz, ni de hombre o de mujer. Ahora, si por ejemplo le pones tú una canción de monjes benedictinos, es muy bonita, le ayudas a desarrollar frecuencias medias. Ahorita voy a explicar esto. Okay. Frecuencias medias, que son las frecuencias en las que estamos hablando nosotros, son más o menos de un rango. No son ni muy graves ni muy agudas, sino son de un rango, frecuencias medias. La instrumental tiene todas las frecuencias que el oído necesita escuchar. Ahora, una de las cosas que tenemos mucho es que a nosotros como adultos pues nos gustan ciertas canciones. Que si de tal autor, que si de tal autor, que si de Luis Miguel, que si de Alejandra Guzmán, que si de, no sé,
Phil Collins o de alguien. Esas letras ya tienen un montón de implicaciones que inclusive ni siquiera son reales para los niños. Okay. Que me dejaste, yo te quería, te amé, pero entonces me abandonaste y todo esto. Y uno anda diciendo, bueno, pues total, si yo escucho esa música, pues que la escuche mi hijo. Si a mí no me hace daño, pues no creo que a mi hijo le haga daño. No, no le va a hacer daño, pero el hijo va a empezar a asociar la letra, y que son letras de, muchas son de conflictos, aunque sean de amor, son de conflictos, y entonces el fraseo de lo que viene ya adentro se vuelve una especie como de postulado que queda insertado en la mente del niño. Qué interesante. Sí, entonces cuando tú estás cantando una canción en la que me abandonó y me dejó y sufro y maldito y todo esto, lo que haces tú es, tú fijas emocionalmente en tus células, estás fijando la letra de lo que estás diciendo. Y después se convierte en una especie de comando inconsciente del cual después vas a ser víctima. Wow. Porque estás fijando, y sobre todo, por ejemplo, tú, Adri, que estás haciendo tus letras y tu música, ahí es muy importante que tú sepas que el mensaje que vas a dar va a quedar tatuado en las células de la persona que te va a estar escuchando. Y después se vuelve su bandera. Y entonces, pues yo de repente voy a un bar y veo a la gente, y yo como músico que trabajo en bar, de repente los ves así, ya sabes, súper azotados con una letra de probablemente cosas que ni siquiera les han pasado, pero ya lo están decretando. Claro. ¿Ves? Claro. Ya lo estás colocando en tu universo. Así Entonces, es. los niños, pues, son un lienzo en blanco que van a recibir, y como esponjas, como bien estaban diciendo hace rato, son esponjas. Entonces vas a empezar a recibir todo lo que esa letra dice. Así Okay. que, sí. Y sobre las canciones infantiles. Las canciones infantiles están bien. Sí. En la dosis didáctica que corresponden para la escuela. Pero ponerles todo el tiempo música didáctica para niños no necesariamente es, digamos, no es la realidad que un niño vive. Claro. Un niño vive una realidad pues, como la realidad de un adulto. Nosotros, claro que vemos a un niño y lo vemos como chiquito, pero en realidad es un ser. Y es un ser que tiene inclusive un nivel de conciencia en muchos casos mucho más amplio que uno porque tiene menos bloqueos. Entonces nosotros nos vemos como adultos como si fuéramos superiores al niño y no, en realidad tenemos mucho más trabas que los niños para percibir la realidad. Pero el niño percibe toda la realidad, o sea, lo llevas al bosque, le llevas a ver tigres reales, elefantes reales, y no dice, ay, yo prefiero el elefantito que me hable en la tele. No ve el elefante y dice, wow, un elefante, wow, ¿qué es eso? Y ya después lo compara con el elefantito de la tele o de la canción y dice, no, pues qué flojera. Entonces, entre más expongamos a los niños a lo que es la realidad normal de la naturaleza, de lo que ocurre en la vida, el niño va a desarrollar una capacidad de percepción y de inteligencia, y esa es la meta de la musicoterapia, que el niño pueda simplemente aprender a percibir con mayor calidad. Les explico lo que les decía hace rato de las frecuencias. Tu oído tiene 6 diafragmas, vamos a decir, la manera en la que percibe tu oído son como 6 diafragmas. Esos 6 diafragmas corresponden a vibraciones o frecuencias agudas, medias graves, y algunas frecuencias un poco más abajo de lo grave. Tu oído el oído de un niño que no está como nosotros, que está bloqueado, el niño percibe todas esas frecuencias, ¿sabes? Entonces, cuando tú le permites escuchar música que es instrumental, donde hay bajos, donde hay agudos, donde hay medios, el niño empieza a desarrollar todas esas frecuencias en su oído. Ahora, ¿cuál es el beneficio de eso? Que es un niño que se va a poder relacionar con gente que tenga diferentes tonos. Desde que la gente que habla así, hola, o hola, o hola, o hola, va a poder percibir los diferentes rangos de frecuencias de otras personas. Cuando un niño siempre está escuchando una frecuencia, la misma, esa frecuencia es con la que siempre se va a poder relacionar
Y cuando hay otras frecuencias le van a dar miedo. Y aparte, o sea, y aquí perdón que te interrumpa, a mi hija le pasaba que como yo hablo muy suavito, de pronto si se encontraba con alguien que hablaba fuerte, le causaba un bloqueo y ya no la quería, así que no me cuide, que no venga, que no nada. Oye, está interesantísimo este tema, Benjamín, me encanta que hayas estado con nosotros, pero lastimosamente ya se nos acabó el tiempo. Claro. Estoy segura de que nos vas a tener que acompañar en otro programa porque realmente nos has brindado muchísima información y queremos seguir aprendiendo contigo. Encantado. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme y por supuesto le seguimos, claro. Gracias. Ahora nos vamos a un corte comercial, pero no se muevan porque tenemos muchísima más información. Súper. Hola, ¿qué tal? Pues esto es Madres TV, yo soy Pami Parras y estoy con Adri Vargas. Y bueno, les recordamos que también pueden vernos por todas las plataformas de Mamá Natural TV, en web, en YouTube, en Facebook y en Twitter también. Y bueno, Adri, híjole, la verdad es que qué buena información nos dio ahorita nuestro invitado Benjamín sobre los efectos de la música en el cerebro en general de las personas, la importancia que es escuchar música desde el vientre materno y cómo podemos nosotras como mamás ayudar en nuestra casa, aunque no seamos terapeutas, a calmar o a mantener un estado emocional equilibrado en los niños y que por supuesto también tendrá un impacto positivo en nuestro estado de ánimo, ¿no? Y ahorita justo de eso voy a hablar en Gota a Gota, porque Adri, bueno, yo me dedico a trabajar con mamás, la mayoría en etapa de posparto, es decir, que acaban de tener su bebito o su bebita. También trabajo con mamás, con niños ya más grandes sobre crianza. Pero ahorita lo que está pasando con esta crisis, con el confinamiento, pero no solamente es el encierro, sino también el miedo de algo que hay allá afuera que es muy peligroso para mí, para mi familia, ¿no? Y que aunque no salga yo, si alguien de mi familia sale, corre el riesgo de infectarse. Entonces, lo que están presentando ahorita, mucha gente lo que está manifestando es estados de ansiedad o estados ansiosos generalizados, pero también crisis. O sea, muy concretamente, yo ya, particularmente ya la última semana, sobre todo, ha sido muy intenso, en el que es que siento que no puedo respirar, tengo pensamientos catastróficos, ¿no? Así de, nos vamos a morir todos, y ¿no? Y también algunas mamás que se sienten como muy tristes de haber tenido un bebé en esta crisis, ¿no?
Entonces, Adri, tú y yo que hemos estudiado un poco sobre el tema de las emociones, sabemos que primero es importante reconocer que lo tenemos y que no son emociones negativas, ¿no? Pero, ¿qué podríamos hacer para que en una situación de crisis, si yo estoy en mi casa, ¿y qué puedo hacer? Y he venido manifestando estados así de algo malo va a pasar, ¿no? Porque hay gente que incluso ni siquiera reconoce que es una, ¿no? O sea, hay gente que dice, me dio taquicardia, me está dando un infarto, o simplemente hay gente que vuelve el estómago, ¿no? Y no sabe que eso no es que le haya caído algo mal, no es que tenga un problema, es que simplemente está en un estado emocional desequilibrado y su cuerpo está reaccionando a esas emociones, Adri. Fíjate que a mí me pasaba, Pam, al principio, que, o sea, no era como tal un ataque de pánico, pero era mucha tristeza y lloraba y lloraba y lloraba y decía, es que no sé cuándo voy a volver a ver a mi familia. Y luego veía a mi hija que tenía lo mismo antes de dormir, así de llanto y llanto y llanto y llanto. Y muchas veces no sabemos cómo calmar a otra persona, pero creo que lo más importante, no sabemos cómo calmarnos a nosotros. Y como mamás solteras, o sea, qué peso. Porque dices, ok, tengo que calmar al bebé, al niño, pero también ¿quién me calma a mí? ¿Cómo me calmo a mí? ¿No? Porque puedes terminar llorando peor, así, nos vamos a morir todos con el niño y traumarlo para siempre. Entonces, qué importante lo que estás diciendo. Así es, y no siempre podemos ir a una terapia, y muchas veces cuando estamos en la crisis, o sea, obviamente cuando estamos en terapia no nos da la crisis, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer si estoy sola, yo, sola, o sola a cargo de los niños o las niñas? O si mi mejor amiga me habla y me dice, es que me siento mal, estoy muy angustiada y quiero llorar y siento que me falta el aire. Okay. Hay una estrategia que lo que nos ayuda es a desconectar estos pensamientos que son como una bolita de nieve que vienen bajando y que conforme va bajando se va haciendo grande la bolita de nieve, ¿ok? Entonces, lo importante es aprender a pararlos. Muchas veces queremos aprender a pararlos así, ¿no? No pasa nada, no tienes nada, cálmate, no pasa nada, todo está bien. Eso no va a funcionar. ¿Qué podemos hacer si estamos solas o si alguien pide nuestra ayuda en una situación de crisis? Primero, vamos a decirles o a decirnos, según sea el caso, 5 cosas que vemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y me siento muy angustiada y muy rebasada, 5 cosas que ves. A ver, Adri, rápidamente ahorita dime, así enfrente, además de la computadora, ¿qué ves? 5 cosas que ves rápidamente. Un sillón, un cuadro, una lámpara, el ventilador y las persianas. Exacto. Luego, 3 cosas que puedes escuchar. Los pájaros, el ventilador, la tele. Ok. No, 4, una más. El teléfono arriba. Ok. ¿Viste cómo eso ya te sacó de eso? Totalmente. Pero vamos a otras. Son 5 cosas que puedo ver. 4 que puedo escuchar. Luego son 3 que puedo tocar. Y aquí puede ser que no tienen que ser necesariamente las cosas que yo puedo tocar en este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, 3 cosas que puedas tocar. Mi pie sobre el piso. Ok. Mi mano sobre el cuaderno. Mis piernas sobre el sillón. Ok, por ejemplo, algo que a mí me gusta decir es el agua cuando me baño o cuando lavo los trastes, ¿no? O sea, ¿qué puedo tocar? También dices, me puedo tocar a mí. Es súper importante, ¿no? Luego, después de las 3 cosas que puedo tocar, 2 cosas que puedo oler. A lo mejor no en ese momento, a menos que alguien esté horneando un pastel o cocinando algo suculento o un pan en el horno, pero piensa en 2 cosas que, aunque no sea ahorita, que tú puedas oler. El café y el chocolate. El café me encanta y amo tanto ese olor. A veces solo oler café me reconforta. Entonces, el recuerdo, porque el cerebro tiene conexiones, ¿no? Y tiene memoria, justo lo que dijo Benjamín, ¿no? El cuerpo, las células, la piel tiene memoria. Entonces, recordar no solo el olor del café, sino lo que a mí me hace sentir cuando agarro la taza de café recién hecho y le hago, esa sensación ya me sacó de esto que estoy pensando de, es que mi hijo se puede enfermar o mi mamá o no, etcétera, etcétera. Y la última es una cosa que puedo probar. No digas nada de lo que ya dijiste, ni café ni chocolate. El agua.
no sé, para mí tomar agua me limpia, Exacto, por ejemplo, y esta es una estrategia que yo aplico incluso con mis hijos. Entonces, de verdad que lo saca y con el adolescente me ha funcionado perfectamente porque de pronto sí está así de, ya no puedo, mamá, son 12 materias y la tarea. Y, a ver, ok, ¿no? Sí, ya sé que me vas a decir, no, nada más escúchame, por favor. Dime 5 cosas que veas, 4 que escuches, 3 que toques, 2 que huelas y 1 que pruebes. En realidad, podemos cambiarlo. Lo de 5 cosas que veas, sí hay que empezar con eso. Es súper importante poner 5 cosas que veas porque eso en el momento de la crisis va a hacer que la persona busque efectivamente, ¿no? La tele, el librero, el sol, ¿no? El perro. Eso automáticamente va a hacer que la crisis, que los pensamientos atemorizantes se desconecten porque te tienes que concentrar en ver, en qué ves y en responder. Después ya podemos cambiar 4 cosas que olemos o 4 cosas que tocamos, ¿no? Y vamos bajando, vamos bajando. Normalmente, cuando llegamos a la última, que es una cosa, probar o oler, la gente ya, por lo menos, ya se desconectó de esa sensación física y de ese pensamiento que la atemoriza, que la angustia, que le genera crisis. Y esto es como un músculo. Entre más lo practiques, más fácil te va a ser regresar al centro, darte cuenta que esa falta de aire no es que te esté dando un ataque, que ese vómito no es que te haya caído algo mal o que esa temblorina no te ponga mal. Yo te invito, Adri, te invito a toda nuestra audiencia, mamás, papás, pónganlo en práctica y cuéntenos cómo se sintieron, porque es una estrategia, sí, para sacar las crisis emocionalmente cuando no podemos recurrir, cuando además no siempre hay un medicamento a la mano o una situación de algún expertisísimo que nos dé un calmante, ¿no? Más ahorita en el encierro, Adri. Tú podrías ponerlo en práctica incluso cuando veas que ya está de mal humor o cuando no se pueden dormir los niños porque están ansiosos, aunque no sea una crisis evidente, así te tengo agua y tengo sed y dame un besito y dame un abracito, ¿no? Vamos a hacer un juego. Dime 5 cosas que puedas ver, incluso con la luz apagada, ¿no? El foco apagado, la ventana, la cortina. Y eso los va sacando de eso, de estos pensamientos obsesivos cuando nos sentimos nerviosos, Adri. Está increíble, me encanta. Aparte, o sea, ya después de todo eso, es como de, ¿qué estaba haciendo? Déjame intentar volver a mí, ¿no? Está increíble. Muchas gracias por estas herramientas, Pam, están fabulosas. Qué bueno que las has compartido con todos nosotros. La verdad es que yo las pongo en práctica conmigo, con mis hijos y con mis pacientes y mis consultantes, que ya después podemos hablar y ya después podemos ver, ¿no? Porque generalmente cuando le dices a alguien, estoy mal, siento mal, te dicen, ¿pero por qué? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué te dijeron? Primero calmamos la crisis y luego vemos, ahora sí que y luego investigamos, ¿no? Claro, porque si no te acuerdas y empiezas otra vez y es más, te vas enojando. Mientras más lo vas contando, más te vas enojando y te vuelve a darlo, ¿no? Exacto. Adri, pues bueno, esto fue gota a gota. Ya nos vamos a ir a otro corte. Esto es Madres TV y regresamos en un segundo. Yo soy Pami Parras y estoy con Adri Vargas. Volvemos. Bueno, regresamos de nuestro corte comercial. Yo soy Adri Vargas, mi compañera es Pami Parras y esto es Madres TV. Lo estamos transmitiendo por la Octava, pero también por las redes sociales.
como Madres TV y en la plataforma www.mamanatural.tv. Y bueno, estábamos hablando de muchísimas cosas. Pam nos dio unas técnicas buenísimas para detener la ansiedad, pero ahora nos vamos a ir con un video, una entrevista que hizo Claudia Lizaldi a Gustavo Huerta, CEO de Blue Box. Vamos con el video. Seguimos con Gustavo Huerta, CEO de Blue Box, aquí en Madres en la Octava. Interesantísima toda esta información. No puedo ni siquiera empezar a decir, Gus, el valor que tiene esto, más allá del oro o lo que tenga más valor hoy por hoy. Tener estas herramientas es para las mamás, para la gente que nos está viendo, invaluable. Te lo agradezco mucho y continuamos. Hablábamos de la atención, ¿no? O de los momentos críticos. Creo que en nuestra vida tendremos mucho y si creamos un sistema que es obviamente en cada etapa tú puedes tener diferentes capabilities o herramientas, pero finalmente siempre vamos a vivir estas situaciones, ¿no? Y piensa en momentos previos a esta situación o esta contingencia sanitaria, cómo todos habíamos tenido momentos de tensión. Piensa en tu divorcio, piensa finalmente en el fallecimiento de un ser querido, un accidente que te dejó sin posibilidades de salir en ciertos momentos adelante, una crisis económica de otro tipo, etcétera. Entonces, todos en la vida vamos a tener tensión, más allá de la económica, pero a grosso modo, digamos que si uno aprende a tener esos modelos de transformación por temporadas o por años, por meses, creo que nos haremos muy vigentes, ¿no? Y a un mundo, pues, evidentemente que cambió. Finalmente, las reconstrucciones vendrán así, ¿no? Y aquí hablando de un aspecto más económico, es decir, previo cómo nos veíamos, durante la tensión cómo bajamos y luego la reactivación cómo nos genera. Y en ese signo de interrogación estás tú, que dirás que nada está escrito. Tú podrás estar en el nivel 2, 4 hacia arriba, o podrás estar abajo de acuerdo a la actitud y los datos que tengas sobre lo que te dedicas. Entonces, finalmente, toda esta reacción a cómo uno las toma puede conformar su propia, digamos, gráfica, ¿no? Entonces, eso creo que quiero construir. Es decir, nada está escrito, ni aunque el World Economic Forum te diga que vamos a estar de X forma, tu realidad puede ser súper distinta, y cada caso es totalmente una oportunidad. La pregunta del millón que nos hacen todos los días, ¿qué pasa si existe un nuevo brote? Bueno, las probabilidades son altísimas, evidentemente, hasta que no exista una vacuna o exista literalmente algo que elimine un virus. Yo he estado estudiando mucho, por ejemplo, los efectos que han pasado, no nomás, digamos, con esta pandemia, sino con otros, ¿no? Entonces, entender que habrá, para poderlo contener o mejorarlo, piensen, por ejemplo, con el VIH, o sea, cuánto tiempo se duró finalmente, y tiene que ver con un tema de cultura, un tema de educación, etcétera. Entonces, los brotes finalmente con todo o sin vacuna o con vacuna tendrán que ver mucho con un tema de cultura con respecto a la higiene y tendrá que ver con un chorro de cosas más allá de una vacuna. Por lo tanto... El huésped, Gus, perdón que en este momento creo importante aportar. Antoine Béchamp, maestro Luis Pasteur, decía, de quien Luis Pasteur tomó todas sus investigaciones para hacer la base de la medicina alópata, decía que lo importante no es el virus, es el huésped. Cómo está tu sistema inmune, cómo comes, el ejercicio que haces, etcétera, etcétera. Y no es 100% una garantía, pero sí en un porcentaje altísimo. Hay que cuidar nuestro huésped, nuestro cuerpo. Entonces, partiendo de eso, Clau, es decir, si nosotros nos reinventamos con nuestros hábitos, puede haber un brote hoy de esto, pero mañana puede ser. Y finalmente también quiero ligar un poco con lo que decía al principio. Creo que algunos medios de comunicación están finalmente son muy tendenciosos o muy amarillistas. Por ejemplo, la semana pasada estaba toda la gente alarmada por la entrada de este insecto de Asia, ¿no? Entonces siempre va a haber cosas que nos pueden asustar, no necesariamente un virus, o sea, puede ser, imagínense cualquier cosa, o sea, la inseguridad, etcétera. Entonces, llamemos brote a cualquier cosa que nos pueda poner en un estado de tensión. Sí. Entonces, finalmente, siempre lo vamos a vivir así. Piensa si tú vives en un lugar donde es muy inseguro, cómo estos procesos siempre se viven. Piensa en un lugar cuando cambies incluso de geografía, que cambiaras a vivir a España.
finalmente todo genera tensión, todo genera todos estos procesos y finalmente siempre entendiendo, son los mismos procesos, ya que aprendí de la ocasión pasada, ahora qué cosas tengo nuevas que puedo implementar, ya sé cómo tener este trigger de descongelarme, ya sé que me reactiva, ya sé que dejar de hacer ejercicio no es la mejor opción, ya sé que tengo que hablar con mi terapeuta, ya sé que debo de aumentar quizá mi meditación, muchísima comunicación con mis seres queridos. Digamos que ya todos estamos, creando nuestras propias herramientas para poder salir más rápido de estas primeras 3 fases y que luego siempre nos vamos a tener que transformar, ¿no? Finalmente no seremos las mismas personas en 10, en 20 o en 30 años o en el tiempo que el universo nos deje vivir. Totalmente. Vamos a cerrar aquí, Gus. Tenemos 4 bloques más. No se los pierdan esta misma semana aquí en Madres en la Octava, porque la información que está compartiendo Gustavo Huerta, CEO de Blue Box, con nosotros es valiosísima y es para ustedes. Esto es el modelo Fénix y regresamos con más aquí en Madres en la Octava. Bueno, pues ya volvimos. Esto es Madres TV y lo que acabamos de ver, Adri, es la conversación, el workshop que tuvo Claudia Lizaldi con Gustavo Huerta, CEO de Blue Box, que es como una aceleradora de negocios. Y lo que nos dijo Gustavo, básicamente, que es súper importante como entenderlo, toda crisis tiene ciclos, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos o cómo podemos leer esta crisis? Bueno, la primera etapa, como lo comentó, es tensión, que fundamentalmente en México fue marzo, abril y mayo, es decir, todavía estamos en la etapa de tensión. En México estamos en la fase 3, o sea, el punto mayor de contagio. Luego, a partir de junio, va a venir la de descongelamiento, que va a ser junio, julio y agosto. Y ya lo están diciendo las autoridades, que en algunas zonas en este país vamos a regresar a ciertas actividades paulatinamente, escalonadamente, a partir de junio, algunas del 1 de junio, otras a mediados, etcétera, etcétera. Después viene la etapa de la reactivación, que va a ser septiembre, octubre, noviembre, que es justo cuando se está planteando que sí ya los estudiantes regresen a los salones de clases, a partir de más o menos septiembre. Y luego, después de todas estas etapas, hacia finales del año, ya va a venir como la transformación. Vamos a poder ver cómo cambió nuestra vida y que en realidad cómo cambió el mundo, Adri. Y es importante algo que me pareció súper vital de esta conversación con Gustavo, es que el ciclo se repite. Es decir, no es como que, la transformación final, perfecto, ya se va a quedar así para toda la vida. No, es probable que la crisis se reinicie. Acuérdate, no sé si has escuchado que han estado diciendo que probablemente va a haber un rebrote hacia la temporada invernal, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener claro que todo en la vida son etapas, que las crisis también tienen sus etapas, que nada es para siempre, toda la vida, y que, bueno, que es necesario en la vida, en los negocios, en la familia, renovarnos, innovar, experimentar o tratar de poner cosas nuevas, ¿no? Es súper importante también aprovechar esta crisis, Adri, para renovar o reinventar nuestros propios hábitos. Exacto. Porque eso también tiene un impacto, Adri. Sí, totalmente. Creo que, bueno, en mi caso, yo cuidaba muy poco de mi salud hasta ahora, ¿no? Pocos vegetales, cereal con leche, cuidando muy poco mi alimentación, y creo que esta etapa nos da una oportunidad, 1, de cuidar más el medio ambiente, 2, de cuidarnos a nosotros mismos, entender que no tenemos la vida comprada y no vamos a estar aquí para siempre, sino que cómo soy. Entonces, tengo que mantenerme fuerte y tengo que mantener fuerte a los míos. Antes era así de, sí, come chocolate y yo trabajo y el ritmo y café y más café y más café, pero nos estamos debilitando, nos estamos haciendo daño a nosotros. Entonces, esta crisis nos ayuda a cuidarnos. Creo que es la lección más importante, el cuidarnos a nosotros, el fortalecer nuestro sistema inmune, que es lo que estaban diciendo, que es sumamente importante, pero también cuidar el planeta. De alguna manera nosotros estamos
estamos generando un cambio y tenemos que ser mucho más empáticos con el planeta que es nuestra casa. Así es, así como hay que cuidar el huésped, que somos nosotros, el virus ahí anda, ¿no? Entra y se aloja con nosotros. Nuestro planeta también es un huésped y hay que cuidarlo y hay que nutrirlo y hay que respetarlo, ¿no? Entonces yo creo que esta crisis, como bien decías tú al principio del programa, todas las crisis son una oportunidad, presentan una ventana de oportunidad para diferentes cosas, para cada persona será diferente esa oportunidad, pero es esencial que así como estamos entendiendo que nosotros nos tenemos que cuidar, o nosotras nos tenemos que cuidar, que es como la mascarilla de los aviones, primero te la pones tú y luego se la pones a otros, también hay que cuidar el medio ambiente, también hay que replantearnos nuestros hábitos, no solo para lo que viene adentro, sino para la casa, que es de todos, que es el planeta, que es en serio, necesita que nosotros le demos espacio y que le demos respeto. Y ahorita, justo regresando, Adri, vamos a ver de esa nota. Vamos a corte y comercial. Esto es Madres TV. Estoy con Adri Vargas y recuerden que nos pueden ver por Mamá Natural TV en todas las plataformas. Volvemos. Ya regresamos y realmente amamos poder estar haciendo este programa. De verdad, Pam, no sabes el gusto que me da estar manejando toda esta información, aprendiendo tanto y sobre todo poder estar con el público de la octava, poder estar leyendo también los comentarios de todas las personas a través de las redes sociales. Recuerden que estamos como Madres TV, ustedes están viendo Madres TV, pero también nos pueden ver por nuestras transmisiones en YouTube, en Facebook, por las redes sociales y por mamanatural.tv. Y bueno, hablando de todo esto, Pam, estábamos diciendo del cuidado del medio ambiente. Y estamos, bueno, las redes sociales y las noticias nos están mostrando la importancia que no le dábamos antes al medio ambiente, pero no sé, o sea, he estado viendo muchísima noticia donde los pajaritos o pájaros y aves en extinción están en las ventanas. En Bolivia hay unas parabas azules gigantes en el balcón de mi mamá, ¿no? Cosa que antes no se veía, y son animales que están en peligro de extinción, animales que están tomando otra vez su espacio, que están siendo libres. Y justamente la buena nueva es esta: confinamiento humano ha propiciado el regreso de la bioluminiscencia, perdón, se me trabó la lengua. Y qué importante es, o sea, creo que con el turismo, con nosotros que vamos poblando el mundo, no hemos pensado en que hay otros seres que habitan en el mundo. Y es muy importante ser conscientes de esto, porque creo que el ser humano hasta ahora había sido muy egoísta de yo y vengo aquí al campo y construyo y no importa y el arbolito lo tiramos. Y ahora se están viendo esos animales y toda esa naturaleza viva que está tomando su lugar. Así es, Adri, y es justo un poco también, por eso traemos estas noticias, porque lo que queremos aquí es crear conciencias, cambiar conciencias más bien. Es decir, el planeta es un ente vivo, ¿no? No es un humano, pero es un ente vivo, y dentro de ese ente vivo hay muchos otros seres que lo habitamos, incluidos, por ejemplo, este plancton luminiscente. Es que es como un trabalenguas, Adri. ¿Esto qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué es la bioluminiscencia? Es que hay seres que tienen como electricidad, para decirlo en palabras llanas, y entonces antes se ve, por ejemplo, en algunas zonas en el fondo del mar, y se sabía que se veía en áreas poco pobladas o en realidad áreas donde el hombre poca intervención tenía,
¿sí? Entonces, ahorita el confinamiento en el mundo, aunque no fue parejo, aunque fue primero unos países, luego otros, luego otros, luego otros, yo he estado leyendo que en Sudamérica apenas está empezando un confinamiento justo como el que nosotros tenemos ahorita ya desde hace semanas, está haciendo, como lo hemos visto en otros programas aquí en Madres, que los animales están en las zonas urbanas, que ya se atreven a salir, ¿no? Porque no ven humanos, pero en el mar no habíamos visto esto hasta recientemente, de unos días para acá, y es impresionante porque solo lo veías como en programas tipo National Geographic, ¿no? Exacto. Documentales de buzos experimentados y tal, pero ahora son en las olas. O sea, esta bioluminiscencia está en Tijuana, en las playas de Tijuana, en otras playas de Baja California, también se ha visto en Acapulco, que es cuando vienen las olas, se va viendo la luz, termina la ola, se ve todo oscuro y se vuelve a poner, o sea, conforme vuelve a hacer la ola, se vuelve a ver, es decir, es el plancton. Y esto, además del efecto visual, que es impresionante, o sea, es bien bonito, se ve bien bonito, lo que nos está diciendo es que ahí hay vida. Esa luz son seres vivos que ya nos están permitiendo confirmar que existen. Yo solo lo había visto así, como en películas y en unos documentales esos que luego pasan a las 3 de la mañana, cuando te da insomnio lo ves. Pero qué alegre, qué alegría y qué espectáculo poder disfrutarlo en una playa así normal, ¿no? Sí, yo siento que el mundo de a poquito se va sanando, ¿no? Y se le está permitiendo esa vida que había quedado tan oprimida por nosotros, está otra vez floreciendo y se está sanando el mundo. El aire es mucho más puro. En la ciudad, lo que estábamos comentando hace rato, en la ciudad ya hay pajaritos, cosa que antes no se escuchaban. O sea, yo antes escuchaba que los camiones, ¿no? El camión de la basura, el metrobús, o sea, mucho ruido. Y ahora sales un ratito, abres la ventana y escuchas pájaros. Escuchas pájaros a las 6 de la tarde, o sea, yo sí los escuchaba muy temprano a las 6 de la mañana, ahí medio combinados con el ruido, pero ahorita ya los escuchas a cualquier hora del día. O sea, por ejemplo, ahorita que es sábado, ahorita que es mediodía, están los pajaritos cantando, no se oyen y cerré las ventanas, porque si no, luego ya sabes que pasa todo el ruido. Pero es súper importante ver que cuando le damos espacio, que cuando nos retiramos, la vida natural recupera su lugar, su tiempo. Y es importante ver que no solo es un espectáculo visual para nosotros y que no solo tampoco es un atractivo turístico para nosotros, es parte del equilibrio natural que necesitamos para poder tener esta casa y tenerla lo más sano posible, porque hasta ahorita es la única que conocemos, Adri. Somos parte de un todo, ¿no? Y tenemos que cuidar, así como estamos cuidando no salir para cuidar a nuestra familia y a nuestro entorno, también tenemos que cuidar esta casa. Bueno, Pam, nos vamos a un corte comercial, pero seguimos en Madres TV. Seguimos en su programa Madres TV, aquí transmitido por La Octava y también transmitido en redes sociales por YouTube, Facebook como Madres TV y por la plataforma www.mamanatural.tv. Y bueno, estábamos hablando un poquito de la importancia de cuidar el planeta, de la importancia de la música en los niños. También estábamos hablando de técnicas para detener la ansiedad y ahora nos vamos con el espacio a la comunidad, que es un espacio que en lo personal me encanta porque siempre estamos mostrando
y ayudando de alguna manera a que las personas que necesitan algo encuentren una fundación que está dando la ayuda, ¿no? Y también nosotros que podemos ayudar desde casa, ¿dónde podemos ayudar? Porque un granito de arena hace la diferencia. Yo sé que a veces uno dice, no, pero me tengo que comprar y tengo que hacer el súper y estoy escaso de dinero, sí, pero por lo menos 10 pesos pueden ayudar a una familia. Pam, ¿qué tenemos para Espacio a la Comunidad? Pues mira, yo te voy a hablar de un proyecto que me encanta, que quiero mucho, que además admiro mucho porque se trata de Pacto por la Primera Infancia, ¿no? Nosotras somos mamás y sabemos la importancia de cuidar a las criaturas desde el nacimiento, vamos, desde el embarazo, no solo cuidarnos nosotras, sino cuidarlos a ellos. Y es bien importante entender que todos los países, todos los gobiernos necesitan invertir en la primera infancia. ¿Necesitan invertir en qué? El Pacto por la Primera Infancia es un conjunto de casi 500 asociaciones, grandes, chiquitas, medianas. Yo como Pam Parras estoy en el pacto, soy colaboradora y partícipe del pacto. Y lo que esta organización viene haciendo desde hace aproximadamente unos 4 o 5 años es reunir, exacto, asociaciones y personas que tienen que ver con la infancia, con la primera infancia, para pedirle tanto al gobierno federal, es decir, al gobierno de toda la República Mexicana, como a los gobiernos estatales, distintos acuerdos y distintos pactos en favor de la primera infancia. Lo más importante, o una de las cosas en las que más se ha enfocado inicialmente este conjunto de organizaciones, ha sido en comprometer a los políticos a que inviertan en el presupuesto, es decir, a que en los presupuestos estatales y de gobierno haya dinero destinado, como se dice, etiquetado específicamente para situaciones o para la primera infancia, ya sea escuelas, ya sea guarderías, servicios de salud, servicios de vacunación. Hay, desafortunadamente, aunque México tiene un sistema básico de vacunación muy bueno, desafortunadamente no todos los niños en los primeros años de vida, por diferentes razones, tienen acceso a esta vacunación, Adri. Entonces, el Pacto por la Primera Infancia lo que busca es eso, un compromiso, pero no solo político de decir sí, bueno, porque sabemos todos que en campañas las promesas son todas para todo, es lo que más sobra, ¿no? Exacto. Pero el pacto lo que ha hecho es, por ejemplo, en las pasadas elecciones federales, el pacto buscó a cada precandidato y luego ya los candidatos oficiales a firmar públicamente, comprometerse para que en caso de llegar a la presidencia, cuando ya fueran, digamos, ejercieran esa figura, a la hora de mandar los presupuestos anuales, hubiese un presupuesto etiquetado para la primera infancia, ¿no? Porque también, dime. Una pregunta, ¿primera infancia qué abarca? ¿De 0 a 7 años? No, la primera infancia, bueno, sí un poco, la de 0 a 6, 7 años, exactamente, ¿no? Pero sí es importante enfocarnos en los primeros, por ejemplo, 3 años de vida. Okay. Que por eso yo estoy ahí, porque yo me dedico a el posparto, a la lactancia, a la crianza, porque es en esta primera infancia y en estos primeros años, Adri, en donde, por ejemplo, se da todo el desarrollo neuronal de conexiones cerebrales, de conexiones a nivel neurológico, que va a permitir que un niño bien alimentado, bien estimulado, en un ambiente de seguridad, con todas las necesidades básicas cubiertas, pueda entonces, a la hora de aprender en la escuela, adquirir el conocimiento. No se trata solamente de mandar a los niños a la escuela y que todos los niños puedan ir a la escuela. Sí, ese es un objetivo del pacto, claro. Pero no solamente es que vayan a la escuela, sino cómo van. Tienen que ir bien alimentados. Un niño que no tiene una buena alimentación va a tener problemas de desarrollo neurológico para aprender. ¿Sí me explico? Y problemas de atención, sueño. O sea, hay muchísimos factores, ¿no? Desde la educación en casa, desde qué
qué tipo de familia y qué tipo de situaciones están viviendo, obviamente perjudica a que los niños puedan tener un buen desarrollo en la escuela. También los niños, por ejemplo, que tienen alguna discapacidad, garantizar garantizar que se aplique su derecho a una buena alimentación, a un buen sistema de salud, a la educación, a los cuidados. Y también, por supuesto, es importante cuando hablamos de invertir en la infancia, es invertir en las mamás. Así es. Y, por ejemplo, en el área en la que yo me desarrollo, el tema de dar los espacios, los permisos de maternidad, los permisos de respetar los espacios para que las mamás puedan lactar a sus bebés. ¿Por qué? Porque la leche materna es un alimento vivo que ayuda no solo a la buena digestión, ni a subir de peso, ni a crecer de talla, sino también ayuda al cerebro por todos los nutrientes que tiene. También implica que para las mamás trabajadoras, por ejemplo, algo en lo que se ha enfocado mucho el pacto por la primera infancia es eso, que las mamás trabajadoras tengan los espacios como guarderías o centros de cuidado accesibles a ellos, porque no todas las mamás de este país pueden pagar una guardería privada que puedan tiempo completo al cuidado de estas instituciones para que ellas puedan trabajar y llevar dinero a su casa. Entonces, el Pacto por la Primera Infancia ha venido trabajando con muchas asociaciones también. Por ejemplo, nos acercan especialistas que tienen que ver con desarrollo neurológico, con evaluación del desarrollo infantil, con saber sobre derechos humanos de los niños, ¿no? Es súper importante, con también hacer encuestas y ensayos civiles de qué piensas tú como mamá, como papá, o a los abuelos o las abuelas, que luego son los verdaderos cuidadores de los chicos. Sí. ¿Cuáles son las necesidades reales, no? ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que necesitan en tu comunidad? Entonces, bueno, el Pacto por la Primera Infancia está en todo el país. Hay comités estatales, se hacen asambleas, ha hecho campañas. Por ejemplo, ahorita con el tema del confinamiento y del COVID, lanzó un acuerdo para que, por ejemplo, las familias donde hay niños en situación de pobreza no se les suspendan los servicios de agua, los servicios de electricidad, ¿no? Porque si de por sí ya están en una situación precaria, entonces el pacto lo que hizo es nosotras, las organizaciones que somos parte del pacto, pedirles a las autoridades estatales y federales que sí, en función de los censos que ellos tienen de por zona, trabajar, ¿no? Con la Comisión Federal de Electricidad, con los sistemas de agua, para que estos servicios básicos y elementales, que además también son derechos humanos, puedan seguir manteniéndose, funcionando, porque, como lo hemos dicho, los niños son, pues, de los principales afectados de este confinamiento, porque una como adulto, pues, a veces ha tenido que salir por comida, por víveres, ¿no? Pero también cuando estamos hablando de situaciones de precariedad, de pobreza, la violencia se agudiza, ¿no? Y si imagínate tú y yo como mamás que nos falte el agua o que se vaya la luz, o sea, ya que no tengas que comer, ¿no? O sea, ya es como demasiado y dices, ok, no hay gas, no hay luz, o sea, ¿cómo le hago? ¿No? Y la criatura pidiendo comida cada 15 minutos, porque creo que es lo que les pasa y es su manera de mostrar la ansiedad a los niños, les genera y nos genera así un, ya. Y es lo que tú dices, o sea, se incrementa la violencia en las casas y muchísimos otros factores más. Sí, desafortunadamente muchas veces los niños son los receptores como de las frustraciones o de las preocupaciones de cuando estamos muy saturados los adultos. No es justificación, pero sí es importante decirlo porque sí hay hogares y sí hay zonas de mucha pobreza en este país en donde los niños son víctimas, más víctimas, ¿no? Y además sin una posible
opción de defenderse, porque no, ¿qué van a hacer? Irse de su casa, no se pueden ir de su casa, ¿no? Totalmente. No es una posibilidad. Entonces, oye, Pam, ¿y cómo se puede ayudar o cómo podemos ser parte o apoyar de alguna manera a todo este movimiento el Pacto y todo por lo la que hace? Infancia va acogiendo asociaciones, hace sus campañas. Mira, a veces seguirlos en redes sociales, difundir todas estas Actividades. campañas, difundir los acuerdos y también a través de los espacios de difusión, exigirle a los gobiernos y exigirle a los políticos que firmaron acuerdos que los cumplan, ¿no? Porque claro, en campaña todo el mundo firma y todo el mundo promete, pero hay que estar al pie del cañón revisando y exigiendo que esas se cumpla. Se cumplan, exactamente. Entonces, el Pacto por la Primera Infancia, hay asociaciones de todo tipo, hay asociaciones de niños, para niños migrantes, por ejemplo, porque también trabaja para los niños que están de paso, que vienen migrando de Centroamérica, ¿no? Y que mientras estén en territorio nacional hay que garantizar sus derechos elementales, del cuidado, del juego, de la comida, ¿sí me explico? Entonces, es bien importante poder estar al tanto de esta información, compartirla, difundirla, hablar con nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra familia, y que cuando el pacto, la organización, se necesite difusión, necesite de nuestro apoyo, pues ayudarlos así, ¿no? Difundiendo todos los compromisos que estamos exigiendo, Ade. Excelente información, Pam. Qué bueno que hayan organizaciones que se encarguen de hacer cumplir la ley y los acuerdos. Y bueno, importantísimo. Ahora mismo nos ponemos todos a seguirlos, a dar seguimiento a todo lo que se hace. Pero bueno, ahora nos vamos a un corte comercial, pero seguimos en Madres TV. Seguimos en Madres TV, aquí en la octava, contentos de poder estar transmitiendo este programa. También recuerden que nos pueden ver en mamanatural.tv y buscarnos como Madres TV en YouTube, en Facebook y en las plataformas digitales. Y bueno, ahora nos vamos con la noticia del día y para eso vamos a invitar a nuestra queridísima Laura, que tiene noticias muy importantes para nosotros. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy, muy bien, aquí muy atenta escuchándolas y bueno, pues súper pertinente precisamente la información que les quiero compartir el día de hoy. Pues este asunto de la violencia de género, cómo se ha incrementado con la pandemia, ya la ONU lo había calificado, había adelantado que esta pandemia iba a tener un efecto catastrófico, así lo denominó, catastrófico, sobre el género femenino. Y bueno, pues hace unos días, pues varias nos levantamos las cejas, otras nos enojamos bastante con el señor presidente cuando dijo que el 90% de las llamadas por violencia doméstica pues resultaban falsas. He estado tratando de averiguar de dónde surgió esa estadística que dio a conocer el presidente. No la he encontrado y de hecho ese mismo día la Secretaría de Gobernación, como para inventar un poquito ahí la plana, salió a decir que el próximo 26 de mayo
iba a dar a conocer un informe pormenorizado sobre precisamente este tipo de violencia y sus distintas, pues, consecuencias, ¿no? Por decirlo así. Yo lo que podría ahorita retomar es que, por ejemplo, en materia de feminicidio, que es pues se podría decir la violencia más, más violenta, por decirlo así, valga el pleonasmo, ¿no? La última escala donde se puede alcanzar ser violento contra una mujer, pues es precisamente quitándole la vida. Y bueno, al menos el mes pasado, de febrero para marzo, hubo un incremento de llamados, de situaciones. Ahora, hay que ver las estadísticas de abril. Estamos un tanto retrasados. Es natural que se procesen estas estadísticas con mucha lentitud porque pues es a nivel nacional, tienen que estar reportando todas las autoridades de las 32 entidades. Y bueno, el mes pasado tuvimos de acuerdo a cifras oficiales, 78 feminicidios registrados, insisto, en marzo apenas empezaba el tema de la pandemia, ¿no? Empezaba el confinamiento. El mismo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo que pues, era un tema donde definitivamente el gobierno federal tenía que empeñarse más. Como les había yo dicho, bueno, pues el 26 de mayo va la Secretaría de Gobernación a actualizar todas estas cifras y el mes pasado en marzo se reportó que había un aumento de 22.3% en llamadas al 911 para reportar todo tipo de violencia en contra de mujeres, ¿no? Esto, a su vez, fue retomado por la iniciativa de la ONU que se llama Spotlight, que está prácticamente tocando todos los gobiernos a nivel mundial, se está coordinando con los gobiernos de distintos países, y ahí dicen que de estas llamadas que nos reportaron del 911 durante marzo, bueno, en promedio se suscitaron 155 por hora durante el mes de marzo, ¿no? En total, entonces, son las 115,000 llamadas que comparadas a lo que se había registrado en febrero, pues habían sido 94,000. Ya el organismo de Naciones Unidas había comentado precisamente una serie de estimaciones que se podrían esperar si los gobiernos no hacen nada, ¿no? Y yo creo que lo primero que no debe de hacer un gobierno es desestimar. Así es. ¿No? Es desestimar y decir que no es tan importante, que hay otras cosas más urgentes, que no es para tanto, que son llamadas falsas. Y entonces el pasado mes de abril, la ONU dijo que en 6 meses de confinamiento se estimaba que la violencia de género o los sucesos de violencia de género, las agresiones en contra de mujeres, se incrementaran un 20% a nivel mundial, ¿no? Y otra estadística que a muchas nos dejó frías fue que se estiman 7 millones de embarazos no deseados. Sí. Yo me gustaría a veces preguntarle al presidente cómo piensa que se genera un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, es evidentemente con la coerción de por medio, con violencia y métodos de fuerza por parte del hombre hacia la mujer. Entonces, el que sean esposas, el que seamos esposas, parejas, novias, no le da derecho a ningún hombre jamás a infringirle un daño a una mujer, ¿no? Entonces es importantísimo, de verdad, yo no sé qué tanto tengan que hacer la secretaria de Gobernación, la titular de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, la titular del Instituto Nacional para las Mujeres, para sensibilizar al presidente. Pero cuando el presidente de un país es el primero que desestima la violencia de género, pues imagínate a un policía municipal que le están pidiendo ayuda. Si supieran y les pudiera yo contar cuántos policías me ha tocado que
no, señor, pues es que no podemos entrar porque pues es un asunto de pareja. Y, ¿no? Puede morir en ese asunto de pareja una mujer, tiene que entrar, ¿no? Sí, Entonces, sí. hay mucha desinformación de las representantes, por decirlo así, de los gobiernos del Estado, de seguridad pública. Hay mucha ignorancia en cómo sí ayudar a todas estas mujeres. Está de por medio su vida, su integridad, y no nada más la de ellas, muchas veces incluso la de sus hijos. Y son estas situaciones las que sí nos tienen que ocupar en saber cómo atenderlas. Ya la semana pasada, la Secretaría de Gobernación dio a conocer precisamente con la ONU, un día antes de que el presidente diera esta estadística que, insisto, sigo sin encontrarla de dónde la sacó, ¿no? Dio a conocer el programa No Está Sola, donde precisamente se da a conocer los distintos tipos de violencia en contra de la mujer, cómo van afectando y van escalando si no se atienden desde el punto menor, ¿no? Si no se atiende desde una cosa que nos represente una cosa sin mayor interés, cómo puede llegar a escalar hasta el deceso, la muerte, el asesinato de una mujer, ¿no? Sí, es importante que la gente sepa que el hecho de que sea doméstico sigue siendo violencia. Totalmente. Aunque sea doméstico, hay derechos. Es decir, no porque es en una casa privada se quedan suspendidos los derechos ni la ley, ¿no? Es importante que la gente sepa que aún dentro del matrimonio hay algo tipificado como violación. Si la esposa no quiere, la novia no quiere, no quiere. Y eso es un delito. Y a veces pareciera que las autoridades de a pie no lo saben, ¿no? Exactamente, pues insisto, yo nuevamente reitero, 7 millones de embarazos no deseados, imagínense, o sea, realmente es una cosa que nos crispa a todas las mujeres el escucharlo, y sí, de verdad, se debe de atender. Este asunto no se resuelve únicamente entre la pareja, este asunto tampoco se resuelve únicamente entre familiares, es un asunto donde el gobierno, es un problema de salud pública, es un problema de seguridad pública, ¿no? Es un problema de verdad social que se debe de atender desde los estados, desde los gobiernos, y ya por eso, insisto, la ONU está reiteradamente diciendo va a ser catastrófico para las mujeres esta pandemia. Entonces es de verdad apremiante que se atienda de la mejor manera y que haya sensibilidad por parte de los jefes de Estado. Así es. Incluso yo recuerdo que en abril, por ahí, la misma secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, salió a decir cuánto en las primeras semanas de confinamiento de marzo habían aumentado las cifras, las llamadas de violencia o de auxilio, ¿no? Y sí, a mí se me pone la piel chinita, y la verdad es que escuché las declaraciones y fue como de, híjole, no vayas por ahí, porque entonces es bien difícil cuando le dices a alguien que está viviendo violencia, pues de por sí ya está en una situación vulnerable, y ante esas declaraciones es como, pues la desesperanza absoluta, ¿no? ¿Cómo te atreves a pedir ayuda si alguien está diciendo que esas llamadas son falsas? Claro, están minimizando completamente a la mujer y el daño que se le está ocasionando. Ahora, aun cuando, entre comillas, pudiera resultar medianamente cierta esa estadística que dio el presidente, que insisto, hay que averiguar y hay que esperar a lo que diga la secretaria de Gobernación junto con todo su cuerpo de funcionarias mujeres, afortunadamente, porque luego no falta el país que tiene en el Instituto Nacional de las Mujeres a un titular hombre, pero bueno, afortunadamente aquí ha habido en ese sentido aciertos. Debo de en lo personal, a mí me convencen las personas que están encabezando estas instancias. Hay que esperar a ver qué dice ella, pero es también muy común que pues entre que se genera una llamada y llega una instancia, una patrulla, un par de policías a una casa, habitación,
pues el hombre ya ejerció la violencia necesaria para hacer que la mujer se retracte. O sea, eso no quiere decir que sea llamada falsa, eso quiere decir que es más grave quizá de lo que uno pudiera pensar la situación que priva ahí, ¿no? Entonces, sí deben de estar sumamente capacitados todos los policías, todos los ministerios públicos, sumamente sensibilizados para que cuando una mujer acuda a un llamado a estas instancias, ya sea de prevención pública o bien de búsqueda de justicia por parte de ministerios públicos, pues que tengan la sensibilidad de realmente saber qué es lo que está ocurriendo ahí. Nunca un hombre puede estar junto a una mujer que está denunciando un suceso de violencia, y menos si es a ese hombre al que está señalando como responsable, ¿no? Entonces, sí, son muchas, hay que picar mucha piedra todavía en este sentido, ¿no? Hemos visto cómo la pandemia puede ser un motivo para reactivar y sacudir muchos paradigmas, muchas malas tradiciones, costumbres que se venían, donde privaba el machismo como ley, ¿no? Lo veníamos viendo, ¿no? Veníamos aquí en México en especial de un 8 de marzo glorioso, ¿no? Y de un 9 de marzo con un paro nacional de mujeres, y nos llegó esta pandemia. Pues que no sea un retroceso, que sea definitivamente un momento de reflexión para entender que hay muchas cosas que no podemos mantener ni continuar en esas dinámicas de aniquilamiento, porque realmente son de aniquilamiento de la mujer. Así es, Lau, pues yo creo que también el presidente debería dejar que las especialistas en este tema, que hay muchas y muy buenas en este país y en las instituciones, fueran las voceras de esta situación, ¿no? Bueno, Lau, muchísimas gracias, pues ya estamos por terminar nuestro programa, hay que poner atención en esto y por supuesto es un tema del que vamos a seguir hablando aquí en Madres TV porque nos importa mucho generar y cambiar esta conciencia hacia los derechos de las mujeres, Lau. Les mando un abrazo y las invito a que se queden y nos informemos todas con Luisa Cantú de 1 a 3 de la tarde, y como se los recomiendo todos los días, antes de dormir, échense unas buenas carcajadas con mi querida Fernanda Tapia a las 11 de la noche aquí en La Octava. Muchas gracias, Lau. Adri, pues se nos acabó el programa. Se me hace cortísimo. Sí, bueno, pues esto fue Madres, quédense aquí en La Octava y si se perdieron algún segmento que les interese mucho sobre musicoterapia, sobre cómo calmar la ansiedad, sobre la bioluminiscencia, pueden volver a vernos por las redes digitales de Mamá Natural TV. Adri, muchas gracias, nos vemos la próxima semana nosotras. Esto es Madres TV. Gracias a todos.